Buenas noches, amado hermano. Dios me lo bendiga. Que el Señor me lo guarde en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por su infinito amor. Hoy estamos, amados hermanos, en el estudio de la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 22 al 33. Vamos a estar tratando hoy la restauración de Israel. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a esperar a los hermanos que se conecten allí. Bueno, el miércoles pasado quedamos en el comentario del versículo número 21, ¿no? Y decíamos que teniendo en cuenta que Dios no perdonó a la nación de Israel por abandonar su fe, siguiendo el mismo razonamiento, entonces tampoco perdonará a una iglesia apóstata. Nos referimos a una iglesia que mantenga todas las apariencias de estructura y organización, pero que carezca de una vida espiritual, es decir, de una relación vital con Cristo. Alabado sea el Señor. Esa clase de iglesia que fue descrita en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, como la iglesia de la Odisea, ella entrará en la gran tribulación. Ahora, a la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo, como vemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Wow, esto es impresionante, ¿no? Es alarmante esto. Estamos viviendo los últimos tiempos. Así que tratemos, amados hermanos, de buscar al Señor, de estar a cuenta con nuestro Padre eterno. Dios bendiga a mi hermana Rosa María Cosío. El Señor, amados hermanos, prometió guardar a esta iglesia de ese tiempo terrible de tribulación. En la actualidad, esta iglesia está integrada por los creyentes en Cristo, los cuales confían, amados hermanos, en el Señor Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser oída por toda persona en la faz de la tierra. Esta iglesia será reunida, esta iglesia será recogida por Jesucristo y no pasará, amados hermanos, y nos incluimos, por esa gran tribulación, para la gloria de Dios. ¿Sabes algo? Yo te pregunto en este momento para que reflexionemos, ¿no? Y para que tú reflexiones. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Estás unido a Cristo, a Jesucristo, tu Salvador y Señor? Tú perteneces al cuerpo de los redimidos por la obra de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz, y que ha compartido y vive espiritualmente en la victoria de su resurrección. Estas son preguntas que debemos hacernos, amados hermanos. Ahora vamos a continuar con este estudio del capítulo 11, que nos quedamos en el versículo 22, que comienza a considerar un párrafo que se refiere a un evento que traerá una gran bendición en el futuro.
y que hemos titulado La restauración de la nación de Israel. Oremos, hermano. Señor Dios, en el nombre de Jesús, trae paz, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Danos discernimiento espiritual, Señor Dios Padre, para poder, Señor Dios Santo, caminar por ese sendero, Dios, que tú has trazado para nosotros, para que nosotros andemos en paz, en bendición, en gozo, Señor Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice, Señor, a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que reciba y que esté con nosotros y que reciba este mensaje de salvación y vida eterna por medio de este estudio. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendice a mi esposa, la pastora Violeta. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Entonces, dice en el versículo 22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Estas son palabras duras, amados hermanos. Permiso. El apóstol Pablo pidió a los no judíos que consideraran dos ejemplos. El Israel desechado reveló la severidad de Dios. Pero a los no judíos que se habían convertido a Dios, la bondad y benevolencia de Dios fue revelada. Estos dos aspectos de Dios necesitan ser, amados hermanos, revelados hoy día. El juicio de Dios frente al rechazo de Cristo y contra el pecado. Y la gracia de Dios hacia aquellos que confían en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no tenía la imagen completa, amados hermanos, de la severidad de Dios hacia Israel. La historia de la nación de Israel, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y todo lo que ocurrió después, constituye una historia aterradora. Pero los no judíos no debían, amados hermanos, frivolizar el asunto de la gracia de Dios. Fue la gracia la que los introdujo a la familia de Dios y que nos concedió tantos privilegios. Durante este periodo, amado hermano, de más de 2000 años, la iglesia compuesta de no judíos, es decir, de gente de los demás pueblos, ha fracasado tanto como Israel. Y es posible que haya fracasado aún más. En este versículo 22 no tiene nada que ver, amado hermano, con la pérdida de la salvación personal. Ojo, el apóstol Pablo no está hablando o no estaba contradiciéndose, mejor dicho, lo que dijo en el capítulo 8 de esta epístola, que nada nos podía separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Aquí el apóstol estaba hablando de los pueblos no judíos en su conjunto, apartándose del evangelio, tal como Israel como nación había hecho, alejándose de Dios. Ahora pasemos al versículo 23 que dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad,
serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Aleluya, gloria a Dios. Amado hermano, desde que Dios aceptó a los no judíos, que no tenían ningún mérito, seguramente Dios podía restaurar a Israel, que tampoco tenía ningún mérito. Ahora, la palabra volverlos es la palabra clave aquí. Dios restaurará nuevamente a Israel. El Antiguo Testamento deja claro el hecho de que Israel se volverá nuevamente a Dios. En ese sentido, recomendamos la lectura de Jeremías en el capítulo 23, los versículos 3 al 8, que es una de las muchas profecías verdaderamente notables en cuanto a la restauración de Israel. Y el profeta Zacarías, amado hermano, en el capítulo 12, versículo 10, dijo: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por la muerte del hijo único, y se afligirán por él, como quien se aflige por el primogénito. Aquel día futuro será como aquella antigua fiesta del día de expiación, amados hermanos. Ellos se volverán a Dios con una actitud de arrepentimiento. Y Dios, amado hermano, les salvará tal como nos ha salvado a nosotros, por su maravillosa e infinita misericordia y gracia. Dios es poderoso para vencer su terquedad y rebelión. El pasaje que acabamos de leer, amados hermanos, sugiere que al ver sus heridas le preguntarán al Señor: ¿qué quiere decir la señal de los clavos en sus manos? Y llorarán a causa de esa señal. Volviendo al capítulo 11, de esta epístola a los romanos, leemos en el versículo 24: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí el apóstol Pablo continuó con una ilustración del olivo. El olivo representa, amados hermanos, a Israel, con Abraham como raíz. Algunas de las ramas fueron desgaradas. La nación como tal fue rechazada. Dios, amado hermano, injertó a los no judíos, no para que llegaran a ser proselitos judíos, lo cual significa que tendrían que aceptar todo el ritual del Antiguo Testamento. Más bien, él desgajó a Israel e injertó a la iglesia, que incluye a judíos y a no judíos, directamente e indirectamente sobre Abraham por la fe, para la gloria de Dios. Ahora, si a Dios le fue posible hacer esto, y lo hizo, es razonable, amados hermanos, concluir que puede y que tomará las ramas naturales para injertarlas nuevamente, para la gloria de Dios. En otras palabras, Él no desechará permanentemente a Israel. Ahora pasamos al versículo 25 que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La frase "la plenitud de los que no son judíos" aquí
se refiere al período, amado hermano, que comenzó con el llamado de la iglesia. Es a lo que se refirió Jacobo en su discurso en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 14. Y vamos a buscarlo, por favor, Hechos 15, 14. Donde dice, aleluya, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aleluya. Ese periodo, amados hermanos, se prolongará hasta que la iglesia sea completada y recogida por el Señor. Es decir, usando las palabras de este versículo, hasta que hayan entrado los no judíos. Y la ceguera espiritual y el endurecimiento de Israel continuará mientras la iglesia esté presente en el mundo. El apóstol Pablo afirmó claramente y definitivamente lo que ya había sugerido muchas veces en este capítulo 11. La ceguera, el endurecimiento de Israel sería temporal y parcial. La palabra clave en este versículo es la palabra hasta. En la frase que dice hasta que haya entrado la plenitud o la totalidad de los que no son judíos. Hay que distinguir entre la plenitud de los no judíos y los tiempos de los no judíos, que nuestro Señor Jesucristo mencionó en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículo 24, cuando dijo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los no judíos, hasta que los tiempos de los no judíos se cumplan. Este periodo, es decir, los tiempos de los no judíos, empezó con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Se extiende por toda la historia posterior y continuará durante el periodo de la gran tribulación hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Necesitamos, amados hermanos, ahora dar una palabra de explicación en cuanto a la palabra misterio. En el antiguo mundo de los tiempos de Pablo, amados hermanos, había religiones de misterios. Hoy en día, la palabra misterio se aplica de un modo popular a una historia o novela que tiene una trama, una persona o un hecho no revelado. En el Nuevo Testamento la palabra se usa para referirse a lo que antes era ocultado, pero ahora ha sido descubierto. El misterio aquí en esta parte es la identificación de la plenitud de los no judíos. Este no fue un asunto revelado en el Antiguo Testamento. Vamos a leer ahora los versículos 26 y 27, que nos dicen, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Alabado sea el Señor Jesús. Cuando aquí dice que todo Israel será salvo, no quiere decir, amados hermanos, que todos los israelitas serán salvados. Es la nación la que el apóstol Pablo nos presenta en este capítulo, más que los individuos. El apóstol Pablo siempre considera las colectividades, el bloque del mundo judío y el conjunto del mundo pagano.
En cada época siempre ha habido un remanente salvo. Ahora, la cita del apóstol Pablo que menciona aquí procede del profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 20, donde dice: vendrá el Redentor de Sión, y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. El mensaje dirigido al individuo era que deberían arrepentirse. Deberían de arrepentirse de sus culpas delante del Señor. Habrá un remanente que se convertirá a Dios y todos ellos se salvarán. El apóstol Pablo estaba hablando, amado hermano, del remanente salvo como de la nación de Israel. El pacto al cual se refirió en el versículo 27 de Romanos 11 es el nuevo pacto que Dios hará con la nación de Israel. El escritor de la carta a los Hebreos nos dijo en el capítulo 8 de su carta, en el versículo 8, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Otros versículos pertinentes, amados hermanos, sobre este tema son la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 16, donde leemos, alabado sea el Señor: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y también el profeta Zacarías, amado hermano, en el capítulo 13 de su libro, en el versículo 1, podemos leer: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Es importante recordar que siempre ha habido un remanente que se salvó. Hubo un remanente, amados hermanos, en los tiempos de Elías. Lo hubo en los tiempos de David, también en los tiempos de Pablo, y hay uno en el día de hoy. Aleluya. Y habrá un remanente durante la gran tribulación para la gloria de Dios. Dios siempre es fiel a sus promesas, amados hermanos. Continuamos ahora en el capítulo 11. Vamos a leer los versículos 28 y 29 que nos dicen: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. En estos dos versículos, el apóstol Pablo, amados hermanos, estaba resumiendo la discusión precedente. Habían dos pensamientos que parecían estar en pugna y contradictorios. Ambos eran ciertos. En primer lugar, amado hermano, Israel era considerado enemigo por causa de los no judíos. Para que el evangelio pudiera ser proclamado a los no judíos. Por otra parte, los judíos eran amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Porque lo que Dios da no lo quita, amados hermanos, ni revoca su mandamiento. Por lo tanto, un cristiano no debería implicarse en ninguna forma de antisemitismo. El fracaso, ni siquiera el fracaso de Israel, ni el fracaso nuestro,
cambiará el plan y el propósito de Dios. Los dones aquí no son dones naturales. La palabra tiene que ver, amado hermano, con la gracia de Dios. El llamamiento aquí no es una invitación, sino el llamamiento eficaz de Dios. Prosigamos ahora con los versículos 30 y 31. Aleluya. ¿Qué dice? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Recordemos que Pablo estaba escribiendo a los no judíos. La iglesia en Roma era mayormente una iglesia integrada por no judíos. En ese tiempo, muchos no judíos estaban siendo salvos. Aquí, él estaba destacando el contraste entre la nación de Israel y los no judíos. En los tiempos pasados, los no judíos no habían creído. Pero en ese tiempo, un remanente, amados hermanos, de los gentiles, habían obtenido la misericordia y compasión de Dios. Durante ese periodo, Israel como nación, que anteriormente había creído, no creía. Y el apóstol Pablo sentó el principio por el cual Dios salva al judío y al no judío. Es por gracia, es por la gracia, por la misericordia. Y así como Dios mostró misericordia, amados hermanos, a los no judíos, Él mostrará misericordia a la nación de Israel. Aunque Israel había rechazado a Dios, Dios traerá con ellos misericordia. Y esto va a ser un trato de Dios hacia la nación de Israel en misericordia. Y en el versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Wow. Tanto los judíos como los no judíos están en la obstinada condición de rebelión e incredulidad. El doctor Kenneth, un estudioso de la Biblia, amado hermano, ha sugerido la palabra corral para la palabra sujeto, que significa acorralar o encerrar. Dios, pues, encerró a toda la raza en rebelión. No hay justo, ni dentro de sí mismo, ni por alguna fe salvadora que él origine. El mismo apóstol Pablo dijo en su carta a Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La misericordia de Dios es la causa, amado hermano, que originó la salvación de todos los hombres. Llegamos ahora a la última división de este capítulo 11, ¿no? De la epístola a los romanos. Y tenemos aquí la división que expone el motivo para la restauración de Israel. ¿Cuál es el motivo por el cual la nación de Israel será restaurada? Bueno, el motivo está encerrado en el misterio, las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Sabes algo, amado amigo? Debemos descansar en el hecho de que lo que Dios está llevando a cabo es sabio, justo, y es
lo mejor que puede ser realizado. Usted y yo tenemos una vieja naturaleza humana que cuestiona a Dios cuando Él toma una decisión. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué se pierden los paganos si nunca han oído el Evangelio? Dios no tiene derecho de condenarlos. ¿Sabes algo, amigo mío? Por una parte, Dios tiene todos los derechos imaginables, porque Él es Dios. Y por otra parte, nuestra fe nos impulsa a aceptar que todo lo que Él hace es justo. Nuestra dificultad en aceptar estas verdades radica en que nuestra naturaleza humana se revela espontáneamente contra su Creador. La segunda división, amado hermano, principal de este libro, concluirá con una poderosa y majestuosa bendición de doxología, como concluyó la primera división en la última parte del capítulo 8. Lo que sigue ahora es un himno de alabanza. Leamos el versículo 33, por favor. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí vemos que el apóstol Pablo había llegado al momento de reconocer la sabiduría y la gloria reveladas en todos los asuntos que había estado considerando. La declaración de Golden en cuanto a la sesión es digna de citar. Él dice: como un viajante que ha subido a una elevación alpina, el apóstol se vuelve y contempla las profundidades allí, que están allí abajo, a sus pies, pero las ondas de luz las iluminan y se extiende delante de sus ojos un horizonte inmenso. Esta sesión es pura alabanza. Y no tenemos aquí, amados hermanos, la exposición de ningún argumento. Sin embargo, podríamos decir que aquí se encuentra el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los no judíos y con nosotros mismos, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra incapacidad para comprender la sabiduría y los designios de Dios. El mismo apóstol Pablo, amados hermanos, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, él dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así los hijos pequeños muchas veces no entienden ciertas actitudes y decisiones de sus padres, que pueden llegar a ser molestas o incluso dolorosas, y entonces se rebelan contra ellas. Pero ¿sabes algo? Los padres, con un conocimiento superior de la vida y de acuerdo con las circunstancias, actúan siempre procurando los más beneficiosos y saludables para sus hijos. Lo que sea mejor para cada uno de nuestros hijos. Es posible que no comprendamos muchas cosas
tantas cosas que nos ocurren y no entendamos. Pero debemos creer que Dios las permite para nuestro bien. Hay enseñanza. Pero somos como niños pequeños y no podemos comprender los propósitos de Dios. Es posible, amado hermano, que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen a la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es el ser humano natural, con su vieja naturaleza, quien tiende a dudar de Dios cuando Él toma una decisión. Dios nos dijo en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, amado hermano, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Wow! Amado amigo, hermano, ¿cuánto necesitamos reconocer esto? Por ello, queremos concluir con este pensamiento que siempre trae paz a nuestros corazones en tiempos de angustia o perplejidad ante ciertos acontecimientos que nos conmueven profundamente o que nos dejan un sabor de tristeza o de duda. Teniendo en cuenta que Dios nos ama y por supuesto desea para nosotros lo mejor, necesitamos pedirle como los discípulos a Jesús que aumente nuestra fe para darle gracias ante cualquier circunstancia. Y ello solo es posible mediante la acción del Espíritu de Dios. ¿Y sabes algo? El Espíritu de Dios habita con su presencia favorable y consoladora, amado hermano, y con su poder en todos nosotros que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Amén. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Terminamos sin antes orar por nuestros hermanos que están aquí presentes. Damos gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno, te damos gracias por este estudio, Señor, tan hermoso. Gracias, Señor, porque tú edificas nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Tú edificas tu iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios, Padre eterno, que disponen de su tiempo, Señor Dios, para unirse en este conocimiento, que es un conocimiento eterno, Dios, que es algo que tú nos permites para que nosotros podamos andar, Señor Dios, confiadamente en tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, yo clamo aquí por mi hermana Rosa María Cosío Mandujo, para que tú, Señor, sigas sanando su cuerpo, dándole fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque hasta hoy, Señor, tú le has dado esas fuerzas que provienen de tu reino, Dios. Te pido por mi esposa, la pastora Violeta, Dios, para que le sigas dando fuerza, entendimiento, sabiduría de lo alto, Dios, activando sus dones espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Hemos visto tu misericordia en nuestras vidas, así como dice el apóstol Pablo, Señor. Ahí estamos, Señor, buscando, Padre eterno. Te pido por mi hermana Gladys Loli Suárez, por cada uno de sus hijos, Dios, por su hermano, Señor, Dios Padre, para que tú lo bendigas, Señor. Gracias porque salió bien en su intervención quirúrgica, Dios. Te pido por nuestro amado pastor César Gaspar, Señor, guárdalo, cuídalo, Señor, bendícelo grandemente en el nombre de Jesús. Bendice a su esposa Mercedes, Señor, Carvajal. Bendícela grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por nuestra hija Francis Crespo, Dios. Gracias por su vida. Gracias, Señor, porque
Tú estás usando grandemente, Señor, estás abriendo caminos, Señor, estás ayudándola, Señor, en su mente y en su corazón. Te pido por su esposo Dan, Tampier Casimiro, Dios, bendícelo grandemente en el nombre de Jesús. A su hija Aisy, Dios, bendice ese matrimonio, Dios. Te damos gracias por sus vidas, Señor, igualmente por nuestro hijo Brian, Dios, Padre eterno, por Cecilia, Señor, Dios Padre, por Aisley, por Arley, por Cecia, Dios, bendícelos grandemente, bendice su matrimonio, bendice esta familia, Dios. Te doy gracias por mi hermana Etelvina Yurima Barriat Ortega, Dios, Padre eterno, que hoy está cumpliendo un año más de vida que tú le has regalado con vida y salud. Gracias por mis sobrinas, por tu esposo Luis Castillo, Dios, Padre eterno, gracias por esa familia, gracias por su matrimonio. Te doy gracias, Dios, por mi hija Stephanie, Dios, nuestra hija Stephanie, por Nicolás, Dios, que están por allá por Argentina. Guárdalos, cuídalos, Dios. Te pido, Señor, por mi hermana Elcita, Dios, que estuvo llorando aquí con nosotros. Gracias, Dios, por su vida. Te pido por Martín, Señor Ramos, para que tú, Señor Dios, Padre eterno, tomes el control de su mente, de su corazón. Gracias por traerlo a la iglesia, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre eterno. Te pido por cada uno de sus hijos, por Ana, por María Esther, por Daniel. Dios, bendícelos, cuídalos y guárdalos. Igualmente te pido por mi hermana Ethel González, Señor Dios, para que tú la bendigas grandemente, Señor Dios Padre, para que tú, Señor, toques el corazón de César, Dios, y venga, Señor, con nosotros a recibir palabras de vida eterna. Gracias por César, Señor Herrera, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre eterno, por mi hermana Susi Velázquez de Muñoz, Señor Dios, para que tú le sigas dando fuerzas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por restaurar la salud de mi hermano Ricky Muñoz, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a Nadia, su esposa, Señor. Bendice a Masú, su hija. Bendice su casa, su matrimonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por traer sanidad, Señor Dios, a ese matrimonio, a esa familia. Gracias, Señor, por levantarlos con poder, Señor. Te doy gracias también por mi hermana Mañita Muñoz, Señor Dios Padre, de Vega, Dios. Gracias por su esposo David, Señor, por sus hijitas Bianquita y por Valita, Señor Dios Padre. Gracias, Señor Dios Santo, por este matrimonio. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra maravillosa en Mayita, Señor Dios Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por nuestra hermana Milagros, Señor, Milagros Lizarraga, Señor, y por Iván Vaquerizo, Señor Dios. Te pido por sus dos hijas, Dios. Te pido por ese matrimonio, Dios, bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor Dios, manténlos unidos para siempre, en el nombre de Jesús, Señor Dios. Te pido, Señor, por Daireli, Señor Dios, por Kelby, su esposo, por sus hijitos, Dios, por su familia, por su matrimonio, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por mi hermana Ruth Mendoza, por mi hermana Yusmeli Mendoza, Señor. Te pido por, Señor, por mi hermana Rosa Ruiz, por Adriana, Señor, que está cumpliendo año hoy. Bendícela, cuídala, guárdala en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios. Te pido por Franco, Dios, y por Darly, Dios. Por mi hermana Marta, para que tú la bendigas, Señor, la cuides y la guardes, le des mucha sabiduría y mucha paz en el nombre de Jesús. Igualmente te pido, Señor, por mi hermana Ofir, Señor, Ofir, Padre, Ofir Morán de Pilco, Dios, para que tú la guardes, Señor, tú le sanes, Señor. Reprendemos todo espíritu de cáncer. Igualmente mi hermana Tracy, reprendemos todo espíritu de cáncer de sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, Padre eterno, que es nombre sobre todo nombre, Señor. Te pido, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Dios, Padre eterno. Mi hermana Rosa Ruiz, mi hermana Stephanie, que anda por allá por España, por mi hermana Elvia, Señor, Travelguini. Te pido por mi hermana Irma, Señor, Muchaypiña, por su hermano Roberto Muchaypiña, por su familia, por su esposo, Señor, de mi hermana Irma Muchaypiña. Te pido, Dios Padre,
por mi tía Irma Quiñones, Señor, te pido por mi suegro, Padre eterno, que está en Estados Unidos, para que lo guarde, lo cuide, Señor, por mi suegro Jorge Quiñones Farro, Dios, te pido igualmente por el pueblo de Israel, Señor Dios, para que sigas tú tomando el control, Señor, en el nombre de Jesús del pueblo de Israel. Y ayudes y mantengas en paz y salvo a mi suegra Violeta González Cohen, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a Venezuela, Señor, saca a Venezuela de esa penumbra. Dios Padre eterno, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tenernos en esta tierra tan hermosa, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, misericordioso con cada uno de los integrantes de la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica. Gracias por esta hermosa congregación. Gracias por todos los hermanos que aquí se reúnen, que se me escapan, Señor, en el nombre de Jesús. Pero tú conoces a todos, Dios. Bendice a Tania también. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nos vemos entonces el viernes, que hay servicio de oración. Los esperamos aquí en la casa pastoral. Damos gloria a Dios porque sabemos que Dios atiende nuestras oraciones. Dios me lo bendiga y hasta el viernes a las 7 de la noche. Chao.